Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Church Project Puebla. Vamos a comenzar el día de hoy con una nueva serie que Dios puso en nuestro corazón, el poder compartirla con ustedes. Ay, se me está cayendo. Ánimo. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría poner un pequeño ejemplo práctico y pedirles un poquito su ayuda, porque vamos a empezar con algo un poco visual. Y me gustaría preguntarte, seguramente, más que nada los de enfrente van a poder ver, ¿qué es esto? ¿Se les hace conocido esto? ¿Saben lo que es? ¿Qué es? ¿Una navaja nada más? ¿Cómo se le llama? Una navaja suiza. ¿Y qué trae esta navaja? Haya paz entre nosotros, hermanos. Parece aguacero aquí. Bueno, si todo lo que dijeron, trae, ¿ok? Trae un desarmador, trae abrelatas, trae una navaja, trae tijeras. Muchas gracias, amigo. Ándale. Gracias. Trae básicamente de todo un poco, la navaja suiza. Y me encanta, o me gustaría empezar con este ejemplo, porque la navaja suiza, si solamente decimos que es una navaja, pues le quitamos como que todo el demás propósito que tiene, porque tiene muchísimas más herramientas para poder usarla. Y sabes, no sé si te has dado cuenta que hoy en día tenemos muchas expresiones eclesiásticas, pero solo quedan en eso, quedan en expresiones. Hoy en día hablamos de muchos términos que para nada son malos, términos esenciales, como se llama esta serie, elemental, como lo son la generosidad, el Espíritu Santo, la adoración, la salvación, vivir en comunidad, etcétera, etcétera. Y no son malos esos términos o esa terminología. Sin embargo, se quedan solamente en eso. Se quedan en palabras, se quedan en una terminología y no pasan a ser parte de nuestra vida cristiana, solamente se quedan en nuestro vocabulario. Y déjame decirte algo, este síntoma se ha propagado dentro de la iglesia a nivel global. No solamente esto pasa en la iglesia local, me refiero aquí en Puebla o a Church Project Puebla, esto pasa en todo el mundo. Y eso se debe a que hemos apartado nuestros ojos del fundamento que es Cristo y hemos emprendido nuestro caminar cristiano lejos de la lámpara perfecta que es la palabra de Dios. Y hay un esencial que me encanta acerca del caminar cristiano y es el del cual vamos a hablar el día de hoy, y ese esencial es el Evangelio. Hablar del Evangelio hoy en día dentro de la iglesia es bastante complicado, porque si te das cuenta vas a una iglesia y predican una cosa, y vas a otra iglesia y luego predican otra cosa, unos le quitan una parte del mensaje, otros le ponen más al mensaje, y tenemos el Evangelio de esto, el Evangelio de lo otro, pero me gustaría que el día de hoy pudiésemos regresar a lo que es el Evangelio en cuanto a lo que dice la Biblia, en cuanto a lo que dice la Escritura. Así que me gustaría que el día de hoy le preguntásemos a la Biblia qué es el Evangelio, pero si me permites desde ya aterrizar un poquito este mensaje, este sermón para tu vida y para mi vida, me gustaría dejarte con algunas preguntas. Y la primera es, ¿sabes qué es el Evangelio? Otra pregunta, ¿puedes decirme qué es el Evangelio? Otra pregunta, ¿podrías decirme que el Evangelio es algo más que las buenas nuevas? Ojo, no me malentiendas con esto, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, pero ¿esta es la única respuesta a lo que es el Evangelio? Me gustaría preguntarte. ¿Por qué? Porque hace poco, cuando estábamos en los estudios bíblicos, en el grupo de ADN, hablando sobre la Biblia, decíamos que si la Biblia solamente la cerramos en qué es la palabra de Dios y no vamos más allá y no profundizamos más allá, estamos limitando la Biblia. Nuevamente, la Biblia es la palabra de Dios. Pero si solamente digo, es que la Biblia es la palabra de Dios y no me meto a profundizar qué dice la Biblia de sí misma, estoy teniendo un parámetro muy corto. Lo mismo pasa con el Evangelio. Si digo que el Evangelio solamente son las buenas nuevas y ahí me quedo, estoy limitando el Evangelio. Por eso te pone el ejemplo de la navaja suiza. Si lo ponemos en un término práctico, si solamente digo que el Evangelio es la navaja, por así decirlo, solamente la navaja suiza contiene la navaja, no lo puedo sacar.
estaré quitándole todas las demás herramientas a la navaja. Y si el Evangelio solamente lo acoto a las buenas nuevas y no profundizo qué realmente es el Evangelio y qué dice para mí el Hijo de Dios, me estoy perdiendo de una gran y enorme bendición de lo que es el Evangelio. Así que vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué es el Evangelio. Y antes de comenzar, te voy a invitar a que nuevamente inclines tu rostro conmigo y hagamos una oración. Señor, en esta hora de la mañana te damos tantas gracias porque tú nos has juntado, Señor. Es por tu gracia que estamos acá en tu iglesia, adorando juntos, y también ahora disponemos nuestro corazón para poder escuchar lo que dice tu palabra, Señor. Por favor, habla en nuestros corazones, anímanos con tu palabra, con tu evangelio, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta mañana, que no sea yo, mi conocimiento, nada, sino que el Espíritu Santo sea el maestro en esta hora. Instruye nuestro corazón, lo redarguya, lo anime y lo exhorte si es necesario, Padre. Gracias por este tiempo que nos permites con tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Y me gustaría que abras tu Biblia en el pasaje que se leyó ahora en el tiempo de la alabanza, en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Y durante este tiempo de sermón me gustaría profundizar en esta frase, que es: el Evangelio es Cristo. Es Él el que le da sentido, propósito e identidad al ser humano. Lo repito, el Evangelio es Cristo. Es Él el que da sentido, propósito e identidad al ser humano. Y si vamos allá a 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, sígueme con tu vista, dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si leemos el versículo 5, que desapareció a Cefas y después a los 12. Me encanta este pasaje porque si traes la Biblia NBLA, dice síntesis del Evangelio. Y sabes, este pasaje me encanta porque resume o dice en síntesis lo que es el Evangelio. Y es un excelente punto de partida para comenzar a profundizar en este tema. Porque en pocos versículos contiene una verdad tan enorme que nos invita a poder profundizar en lo que dice el Evangelio, que son las buenas nuevas. Déjame te digo algo, el Evangelio tiene un carácter. Este carácter es la buena noticia de que Cristo vino al mundo. El Evangelio anuncia la mejor noticia. En Cristo hay perdón de pecados. Y este mensaje que Pablo anuncia en 1 Corintios capítulo 15, que es la mejor noticia, no solamente lo dice él. Si vamos a ver lo que Juan el Bautista decía en sus sermones, vamos a ver que es lo mismo que Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 15. Y si vamos al sermón de Pedro, incluso si vamos al sermón de Esteban en Hechos, vamos a ver que trae el mismo contenido que lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y me encanta porque las buenas noticias del Evangelio no fueron algo así de repente. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que él recibió un mensaje, lo dice en el versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué lindo, qué impresionante es darnos cuenta y recordar que el Evangelio estaba hecho desde antes. Esto que Pablo está diciendo aquí viene en las profecías. Versículo 3 es Isaías 53. 1 Corintios 15:3, Pablo está citando al profeta Isaías hablando de la crucifixión. Isaías 53, versículos 7 al 9. Y 1 Corintios 15:4, con la resurrección, hablan del salmista en el Salmo 16. Pablo está diciendo: lo que yo recibí ya se había dicho antes. Y esto, no sé si a ti te cause una impresión o te llame la atención saber que el Evangelio que a tu vida llegó
y que la gente, los judíos estaban esperando y que en este momento Pablo estaba compartiendo a la gente judía y griega en Corinto, les está diciendo, esto ya se había dicho antes y ahora ya se cumplió. Esa es la buena noticia, una noticia que no sucedió de repente, que Dios había empezado a hablar desde antes a la humanidad. Una buena noticia que traía detrás una mala noticia. Y eso es lo que me encanta del Evangelio. Y muchas veces tú y yo nos quedamos en este punto, porque para que haya una buena noticia sabemos que debe de haber una mala noticia. Y esta mala noticia es que el hombre le dio la espalda a Dios. ¿Te acuerdas de Génesis 3? ¿Te acuerdas qué sucedió en el jardín del Edén? ¿Te acuerdas que estaba ahí Adán en el huerto? Un momento dejó a su esposa. No le estoy echando la culpa a las mujeres, no se malentienda lo que estoy diciendo, pero la esposa va al árbol, toma el fruto, se lo ofrece al hombre y el hombre decide desobedecer a Dios. Cuando un capítulo antes, podemos decir quizá unos días antes, no sabemos, pero Dios les había dicho, de todo este árbol, de todos los árboles, que hay en el huerto puedes comer, menos de uno. Y ahí va el hombre por ese uno. El hombre decide darle la espalda a Dios. Y Romanos 1, no lo vamos a leer, pero Romanos 1, 18 al 32, nos da un panorama de cómo Dios dice, ok, si el hombre me va a dar la espalda, yo lo voy a entregar a lo que él quiere. Lo voy a entregar al pecado. Después lo puedes leer, pero el hombre le da la espalda a Dios. Y por ende, se encuentra muerto. ¿Recuerdas que decía Génesis 2? Cuando Dios les dice al hombre y a la mujer, no comas de este árbol, dice ciertamente morirás. No murieron al momento, pero de ahí entró la muerte. El hombre, el ser humano, tú y yo, nos encontramos muertos. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, llenos de pecado, como lo dice Romanos 3, versículo 9 al 12. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Y finalmente nos encontrábamos lejos de Dios. ¿Cuántos conocemos este pasaje de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Esa era la condición del hombre, esa era la mala noticia del hombre. Y sabes, posiblemente estés visitando esta iglesia por primera vez y estés escuchando el Evangelio, o estés escuchando esto que te estoy compartiendo, lo que es el Evangelio, y tú dices, bueno, ¿y qué es eso? El Evangelio es la buena noticia que viene a todo el ser humano que la escucha. Porque tú, ser humano, si vienes por primera vez, o no has reconocido el Evangelio, o no lo has tomado para ti, te encuentras muerto, te encuentras lejos de Dios, te encuentras separado de Dios, tienes dándole la espalda a Dios y estás lleno de pecado. Pero la buena noticia es que el ser humano, a pesar de que estaba perdido y sin esperanza y tenía un destino lejos de Dios, Dios vino a buscarlo, a pesar de que el hombre fue el que le dio la espalda a Dios. ¿Sabes qué es una gran noticia del Evangelio también? No sé si lo habías pensado, pero es que el Evangelio, lo que esta buena noticia trae, fue dicha desde antes de que el ser humano existiera. Acompáñame con tu Biblia a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Y dice de la siguiente manera, ustedes saben que no fueron redimidos de su buena manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Dios crea la humanidad y Dios sabía que su creación le habría de dar la espalda. Y Dios en su infinita sabiduría dijo, les voy a dar la solución al problema que ellos van a tener. Yo voy a sacrificar a mi hijo desde antes de la fundación del mundo para que tengan una respuesta al pecado, para que tengan una salida al pecado. Y tenemos que tener presente siempre esto, Cristo vino y murió
Pero no solamente quedó clavado en la cruz, no solamente fue el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, no solamente fue ese cordero que sufrió, como lo dice Isaías 53, tenemos que recordar que fue un cordero que resucitó al tercer día, y esta resurrección es la que le viene a dar sentido a todo lo que hoy en día tenemos. Y es que la resurrección es lo que sella toda la obra redentora de nuestro Señor y es nuestro grito de victoria. ¿Habías pensado en eso? ¿Que el Evangelio es lo que sella todo y es tu grito de victoria? Porque déjame decirte algo. Si el Evangelio solamente nos estamos quedando con que fue que Cristo vino, murió, resucitó, nos estamos quedando nuevamente con una visión así. Déjame te digo algo. El Evangelio es poder, gozo y victoria. ¿Por qué? Porque el Evangelio hace en el ser humano arrepentido a través de Cristo el mayor milagro que pueda existir. ¿Cuántos de aquí son de la old school, como yo, y recuerdan a Marcos Vidal? ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo llegó a escuchar? ¿Recuerdan esa canción que empieza? Oh, no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido. Esa canción habla de la salvación. Ese es el mayor milagro que el ser humano puede tener, recibir, ver. ¿Recuerdas cuando hablamos de avivamiento acá, cuando estábamos hablando de Hechos y del avivamiento que llegó a la iglesia en un viaje de Pablo? Y recuerdas que en esa predicación se hablaba de que el avivamiento más grande que el ser humano puede experimentar es la salvación de su alma. ¿Sabes dónde dice eso? En Romanos 1, 16 y 17. Te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia. Romanos 1, 16 y 17 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, fue lo que cantábamos hace un momento, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amado, si tú eres un hijo o una hija de Dios, en ti ha sucedido este gran milagro que se menciona en Romanos 1:16. Tú has experimentado el poder transformador y salvador del Evangelio. Y te voy a decir algo, espero que no te enojes con lo que te voy a decir, pero si en tu corazón no hay gozo, a raíz de este poder que vino a transformar tu vida, te voy a hacer esta pregunta: ¿realmente vino el Evangelio a transformar tu vida? Hijo de Dios, iglesia, si el Evangelio vino a transformar tu vida y te hizo una nueva persona y te hizo pasar de muerte a vida y en ti no hay gozo por lo que Cristo hizo en ti, ¿realmente el Evangelio vino a transformar tu vida? Porque déjame decirte algo, ¿quieres saber por qué debería de haber gozo en ti por haber recibido el Evangelio? Te voy a mencionar unas cuantas cosas rápidas nada más que el Evangelio ha hecho en tu vida y en mi vida. La primera, nos ha redimido. Romanos 3:24, de manera gratuita, como lo dice este versículo, hemos sido redimidos de nuestros pecados. Hemos sido justificados para con el Padre. Hay un pasaje que me encanta, Colosenses 2:13, dice que el acta de decretos que nos hacía culpables ya fue clavada en la cruz del Calvario. Hemos sido reconciliados, como lo dice Romanos 5. Encontramos salvación, lo dice en el mismo pasaje de Romanos 5. Hemos experimentado un nuevo nacimiento, como lo dice Efesios 2. Somos una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5, 17. Y ahora en ti y en mí habita el Espíritu Santo, como lo dice Efesios 1, del 11 al 14. Me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría que me ayudes levantando tu mano. Tú tienes bien consciente, diario, todas estas cosas que te acabo de mencionar del Evangelio. ¿Quién sí las tiene consciente diario? Levante su mano. Hijos. Como 3 nomás. Ay, Dios mío. No se preocupen, no se espanten. Para eso es esta pregunta. Porque es bien fácil que olvidemos las verdades del Evangelio. Lo que el Evangelio vino a hacer en ti y en mí, así lo olvidamos. ¿Qué es más fácil? Creer que soy justificado en Cristo, que tengo perdón de pecados, o que cometí un pecado y por ende ya no puedo acercarme a Dios. ¿Qué es más fácil creer? El pecado que sea.
Pues que no puedo acercar a Dios. Eso es más fácil de creer. Pero como yo no tengo en mi mente constantemente el Evangelio y por ende no hay gozo en mi corazón y me frustro y me lleno de cosas y mi mente se va a otras cosas, olvido que ya no hay condenación, como lo dice Romanos 8. Porque ahora tú y yo somos llamados hijos de Dios y hemos sido alcanzados por gracia y estamos libres de toda condenación. Nuestra mayor preocupación ya tiene una respuesta. Iglesia, ¿por qué estás pasando en esta mañana? ¿Qué cosas te están quitando el sueño? ¿Qué cosas te están quitando el gozo de tu salvación? ¿Qué cosas estás pasando en tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal? ¿Qué lucha tienes? ¿Qué tentaciones tienes? ¿Qué miedos? ¿Qué dudas? ¿Qué incertidumbres? ¿Qué tienes que tienen tu cabeza con preocupación y que te están quitando el gozo de tu salvación? ¿Lo has identificado? ¿Sabes cuáles son? ¿O tu mente está tan abarcada por esas preocupaciones que has olvidado el gozo de tu salvación? Déjame decirte algo que quizá traiga esperanza para tu vida, que quizá lo hayas olvidado y necesitas recordarlo en esta mañana. El Evangelio trae consigo una nueva identidad y una nueva vida. Nuevamente lo repito, el Evangelio trae consigo una nueva identidad y una nueva vida. Y es que, no sé si has escuchado este libro, seguramente sí. ¿Alguna vez leíste el libro de Una vida con propósito, de Rick Warren? ¿Quién lo leyó? Un libro viejísimo. Bueno, más o menos. No tanto, para que no se me ofendan los que... Perdón. Una vida con propósito de Rick Warren nos presentaba esta idea que el Evangelio trae consigo una vida con propósito. Y es que déjame te digo algo, si tienes en tu mente que el Evangelio es una guía de reglas, el Evangelio es aburrimiento, el Evangelio se llena de límites, el Evangelio no te deja hacer nada, nuevamente no estás entendiendo el Evangelio. Eso yo sé que se lo he repetido, o seguramente lo has escuchado, que se lo dicen a los teens, adolescentes, jóvenes, niños, y que te dicen, es que el Evangelio no es aburrido, es que el Evangelio, lo ponen en la contraparte, ¿no? El Evangelio es divertido. Bueno, déjame te digo algo, el Evangelio es un nuevo estilo de vida, para quitarle ese, quizá, lenguaje que le ponemos a los teens. El Evangelio, amada iglesia, para ti adulto mayor, el Evangelio trae un nuevo propósito. El Evangelio es un llamado a vivir con propósito. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio te lleva a conocer a Cristo día con día. Eso es lo que Pablo oraba por los Efesios en el capítulo 3. Él dice, ruego que cimentados y arraigados en el amor de Cristo, conozcan cuán ancho, cuán alto es el amor de Cristo. Eso es el Evangelio, iglesia. Un llamado a poder conocer a Cristo, y no solamente a conocerlo de manera personal, sino es un llamado en el cual tú y yo somos santificados, de acuerdo a lo que dice Filipenses 1:6. Es un llamado a poder imitar a Cristo. Te voy a invitar a que luego en tu casa quizá leas Efesios 5, el versículo 1 al versículo 21, pero si hacemos énfasis, déjame te lo leo, en el versículo 1 y en el versículo 2 de Efesios capítulo 5 vamos a encontrar que dice lo siguiente: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Somos llamados a imitar a Cristo, iglesia. Somos llamados a tener una vida diferente. Somos llamados a vivir en libertad. Gálatas 5:1 me encanta porque dice, libertad fuiste llamado. No te hagas esclavo del yugo del pecado. Esto es lo más fácil que olvidamos, iglesia. ¿Por qué el Evangelio se vuelve una carga? Porque lo tenemos como un manual de reglas, un manual pesado, y olvidamos que es un llamado a la libertad y a disfrutar de Cristo, pero solitos nos hacemos esclavos del yugo de la esclavitud. Permíteme hacerte una pregunta. ¿A qué te estás haciendo esclavo tú solito? ¿Qué cosas sabes que no están bien en tu vida, pero tú solito te estás yendo a meter a ese pecado? No te estoy pidiendo que me lo digas, estoy pidiendo que lo pienses.
Porque si tú fuiste llamado a libertad, a disfrutar de una vida nueva en Cristo, pero no la estás disfrutando y te estás frustrando, es porque muy posiblemente tú solito te estés cargando, tú solito te estés llenando de cosas, tú solito estés continuando en tu antigua vida y no estás abrazando lo que Cristo te ha dado. Y finalmente, un llamado a vivir con propósito es un llamado a predicar el Evangelio. Si tú has recibido el Evangelio y sigues viviendo para ti, y no vives para amar a Dios y servir a Dios, para amar a otros y servir a otros, estás viviendo para predicar el Evangelio, como lo dice la Gran Comisión. Creo que no estamos entendiendo el Evangelio, amada iglesia. ¿Cómo estás en esa parte? ¿No recibiste el mensaje ayer en el grupo de WhatsApp en el cual yo te decía, te animo a que lleves un invitado? No esperaba que trajeras un invitado, si no, si lo trajiste, gloria a Dios, si no, no te preocupes. Pero, ¿cómo estás en ese tema? ¿En tu escuela saben que eres cristiano? ¿En tu trabajo saben que eres cristiano? ¿En tu familia, con tu familia no creyente saben que eres cristiano? Y más importante, ¿saben y les predicas? ¿O saben y es como de Dios mío el cristianito que vive igual que yo o peor que yo? ¿Cómo es tu vida? Ojo, porque esto es difícil, sí, lo sé, pero somos llamados a predicar el Evangelio porque hemos recibido la mayor noticia de la historia. Y si no predicamos el Evangelio, estamos siendo unos egoístas. Por tanto, si has recibido el Evangelio y lo has aceptado en tu vida, no puedes estar viviendo igual. Si tú tienes el Evangelio, amada iglesia, y sigues viviendo igual o peor, ¿realmente recibiste el Evangelio? Nuevamente, no espero que cambies así, de la noche a la mañana, así no funciona. Pero una vida en arrepentimiento se nota. Una vida en arrepentimiento no es la misma. Y para terminar, déjame te digo lo siguiente, que me encanta del Evangelio. El Evangelio produce gozo y adoración a aquel quien en amor vino a buscarme y a reconciliarme con Dios. Te lo leo nuevamente, el Evangelio produce gozo y adoración a aquel quien en amor vino a buscarme y a reconciliarme con Dios. Te voy a leer un par de cosas que cuando estaba estudiando en este tema del Evangelio, al menos a mí, me trajeron mucha paz. ¿Por qué? Porque el Evangelio al cual yo estoy llamado a compartir, el cual llegó a mi vida por gracia y que estoy encomendado a compartir en gracia y por gracia con las demás personas, en mí produce algo, amada iglesia, y es una esperanza continua. No solamente es una esperanza que va a llegar una esperanza en el futuro, pero la vida eterna que se me dio a mí con la venida de Cristo a mi vida trae consigo que Cristo camina conmigo continuamente. ¿Recuerdas que dice Mateo 28:20 después de la gran comisión? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta que yo vuelva. Cristo, amada iglesia, camina continuamente conmigo y eso lo dice el Evangelio. El Evangelio también me dice que Cristo camina conmigo por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que dice Juan 16? Cuando Jesús les dice, te conviene que yo me vaya, porque así enviaré a otro consolador. Amada iglesia, si tú eres un hijo de Dios, ¿sabes qué te dice el Evangelio? Que la misma presencia de la persona de Cristo, que le levantó de los muertos, habita en ti y habita en mí. Cristo camina contigo por medio del Espíritu Santo. Cristo camina contigo trayendo paz. ¿Recuerdas que dice Juan 14? Mi paz te dejo, mi paz te doy. No es igual a la que el mundo ofrece, pero te dejo mi paz. Una paz que el mundo no puede comprender, pero a la cual tú ahora no solamente tienes acceso, tú ya la tienes. Cristo ya te la dio. ¿Sabes qué también hace Cristo en tu vida y en mi vida? Él intercedió por ti. Cuando puedas leer Juan 17, vas a ver la oración que Cristo hizo
por aquellos que eran y habrían de ser sus discípulos y sus hijos. El Evangelio trae una esperanza continua, amada iglesia. ¿Te doy otra buena noticia del Evangelio? Cristo vendrá por su iglesia. Juan 14 dice, me voy porque voy a preparar morada, porque vendré nuevamente. Amada iglesia, Cristo viene. ¿Eso te trae esperanza? ¿Realmente eso cambió tu vida? Esa esperanza, esa noticia de que Cristo vendrá por ti, te da ánimo para ir día con día a su palabra y decir, Dios, un día más, porque me permitiste despertar, un día más, tú vendrás por mí y tú estás conmigo un día más, porque es por tu gracia, un día más. Un día más voy a decidir compartir el Evangelio, un día más voy a decidir rendir mi voluntad, rendir mis deseos, un día más, porque tú pronto vendrás, Maranata. Cristo viene. Y finalmente, si Cristo no viene y primero tú y yo morimos, qué mayor esperanza de que iremos a Él. Segunda de Timoteo 4. Pablo le dice a Timoteo, yo estoy a punto de ser entregado, pero a mí me espera la corona de vida que es Cristo. Esa corona que está prometida para todos aquellos que anhelan su venida. Sea que Cristo venga, o sea que tú y yo vayamos a Él, nuestra esperanza continúa, amada iglesia. Y nuestra esperanza, nuevamente te repito, no se queda ya, se queda en el día a día. El Evangelio está haciendo eso en tu vida hoy en día. Recordemos esto, porque el Evangelio vino a dar sentido, propósito e identidad en Cristo. Aquel que cree en Él como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, debe de haber gozo y adoración en mi corazón a aquel que en amor vino a buscarme y a reconciliarme con Dios. En esta mañana, iglesia, ¿hay eso en tu corazón? ¿Hay gozo y adoración? Lo cantamos hace un momento. Yo estaba roto, de mi maldad Él me rescató, su gracia me alcanzó y su gracia triunfó. Y levantaste quizá tus manos y cerraste tus ojos. ¿Realmente está esa adoración continua o solamente la estás cantando acá en la iglesia el día domingo? El Evangelio es una historia para mí, pero no es una historia acerca de mí. Yo fui invitado a esa historia. Dios me salvó para Él y para su gloria. Fui salvado para que otros vean que Dios es glorioso. Soy bendecido para reflejar que Dios satisface. Y soy guardado para que otros vean que Dios es digno. Y todo esto porque me ama y me dio el Evangelio. Eso es el Evangelio, familia. El Evangelio es Cristo, que vino a dar una nueva identidad, un propósito y sentido a la vida. ¿Te das cuenta que el Evangelio no solamente son buenas noticias? El Evangelio va más allá. ¿Hay en el mensaje del Evangelio buenas noticias? Claro que sí. Pero son muchísimas más de las que quizá tú y yo pudiésemos esperar. ¿Cuál es la invitación para ti, iglesia? ¿Las conoces? ¿Conoces las buenas noticias que el Evangelio dice de ti? Hoy de manera rápida mencioné algunas. Me brinqué muchísimas. ¿Sabes cómo las llama la Biblia? Promesas. Esas promesas son las buenas noticias que el Evangelio tiene para ti, amada iglesia. Vivirás para la gloria de Dios, del Dios que te salvó, te amó y vino a darte sentido, propósito e identidad. ¿O seguiremos en una vida egoísta, viviendo para nosotros, teniendo solamente en nuestra mente una terminología llamada Evangelio? Una terminología que nos da un vocabulario más espiritual, sin tenerlo como un estilo de vida. Y para ti, visita, no creyente, ¿quieres esta esperanza? El mundo no te va a dar lo que tú estás buscando, lo que tú tanto anhelas. ¿Quieres dinero? Te puedo decir un chorro de personajes que no encontraron satisfacción en el dinero. ¿Qué quieres? ¿Identidad? ¿Propósito? El mundo no te lo va a dar. Un personaje de la historia, lo puedes buscar después o googlear.
Nabucodonosor el Grande, una de las personas más poderosas a nivel historia, no encontró satisfacción en su imperio, en sus riquezas. No terminó su vida, pero en un momento de su vida, él terminó rindiendo su vida a Dios. Eso se encuentra en el libro de Daniel. Y dice, no hay otro Dios fuera de ti. Amada visita, que el Evangelio no es parte de tu vida. Esa buena noticia es para ti también. Estás buscando esa identidad, propósito, esperanza, ese abrazo quizá, esa tranquilidad, ese refugio, es para ti. ¿Cómo puedes acceder a ella? Reconociendo tu necesidad de que Cristo venga y te dé ese propósito y ese sentido en la vida. Reconociendo que solamente Él puede darte lo que tú tanto anhelas. Y arrepintiéndote de tus pecados por estar lejos de Él. Diciéndoselo, es lo único que necesitas. Así que para finalizar, te voy a invitar a que inclines tu rostro. El día de hoy vamos a terminar muy diferente. Me gustaría que en tu lugar, si en este momento Dios habla a tu vida, diciéndote, ¿has olvidado cuán profundo es mi evangelio por ti? No le pidas perdón, sino si algo Dios te recordó de su evangelio y lo habías olvidado, en este momento tomes unos segundos para adorarle y decirle gracias Dios por esto que yo recordé del evangelio. Y si en tu corazón hoy Dios te dijo, necesitas esas buenas noticias porque no tienes rumbo, porque tu vida se encuentra sin propósito, dile, Dios, reconozco mi necesidad por ti. Te ruego que seas mi Salvador. Te ruego que traigas ese propósito a mi vida. Y te tomes unos minutos ahí en tu lugar para orar a Dios. Y después de que termines tu oración, puedas unirte a nosotros adorando a Dios. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo en sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Puedes ponerte de pie?
y cantarle a aquel que vino a dar un glorioso intercambio a tu vida y a mi vida por medio del Evangelio? ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en Él. Gracias, Cristo, porque tú viniste a darle propósito, sentido e identidad a mi vida. Gracias porque tú viniste a buscar al que estaba perdido, y ese es el mensaje del Evangelio, que tú viniste a morir, pero también a resucitar y a buscar aquello que se había perdido, esas ovejas que estaban lejos sin buen pastor, y tú viniste a rescatarnos, Jesús. Te adoramos, Cristo, porque con el Evangelio podemos recordar esa gran esperanza y esa gran verdad. Eso esencial que tantas veces olvidamos, que es fundamental en mi vida, Señor. Perdónanos porque muchas veces olvidamos el gozo de nuestra salvación. Olvidamos regresar al Evangelio, olvidamos regresar a tus promesas y nos centramos tanto en lo que el mundo nos dice, en mis problemas, en mis afanes, en el dinero. Perdónanos, Dios, porque hemos olvidado eso, Señor. Pero gracias porque tú te mantienes firme y fiel, porque así como tú nos llamaste, verdaderamente tú caminarás con nosotros, porque tú fuiste el que comenzó esa buena obra y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Sea que tú vengas por tu iglesia, o sea que yo vaya ante tu presencia. Tú seguirás obrando en mi corazón. Te amamos, Dios, te alabamos, Señor, porque podemos recordar eso. Y el Evangelio permanece para siempre. Es ese tesoro que tenemos en vasos de barro. Es esa palabra tan segura que tenemos. Gracias, Cristo, por haber venido y darnos una nueva identidad. En tu nombre oramos. Amén.